pinceles hasta las palabras, pasando por el sonido hasta llegar a una cámara filmadora. ¿Qué hace y cómo piensa uno de los autores más impactantes de Mendoza? Incansable, el artista mendocino ha recorrido el mundo a través de los diversos destinos de sus obras. En Idóneamente, la creatividad en su máximo esplendor, el polifacético Gustavo Coppolet. Versatilidad, permanente experimentación y una inquieta personalidad son algunas de las esencias que Coppolet transmite con su impactante obra. Yo creo que todo tiene que ver ahí con tu necesidad de expresarte y de innovar y de no, sobre todo de no quedarte quieto, porque creo que el artista que se queda en un lugar, por supuesto que esa es mi opinión, pero que te quedas en un solo lugar, es muy difícil que con una sola forma, para mí, con una sola forma de manifestarte te puedas completar. Pero yo pienso así, que ir de un lugar a otro me produce algo que me retroalimenta. Personalmente me aburre mortalmente repetir las cosas, muchísimo. O sea, en mi vida me aburre la rutina y en el trabajo ni hablar. Entonces es como algo que, por un lado, como artista voy saltando de un lugar a otro que siento que es necesario para mi trabajo. O sea, como te decía, de la pintura al cine, a la música o a las energías alternativas. Y a veces, a nivel mercado, pagas el precio de que mucha gente piensa que como estás en muchos lugares, no estás en ninguno. Para mí, el ser artista es justamente romper todo lo que se supone que está establecido, incluso tu propio trabajo. Las series hipnóticas son una constante en la consistente obra de Gustavo Coppolet. Atrapan la mirada bajo la impronta de sus hilos conductores. La interconexión entre los cuadros a lo mejor es algo que veo yo más que otros en un principio, porque hasta que te puedo exhibir la serie, como fueron las uvas en su momento, como son las piernas, como son las caras de animales estampadas, sí puede haber un hilo conductor formal, en el sentido de que estético, de que ciertos elementos se repiten. Un solo cuadro no representa a lo mejor todo lo que vos has venido elaborando para querer mostrar. O sea, tenías una idea en tu cabeza y a lo mejor una sola forma de representarla no es suficiente. En general no lo es. Entonces está muy bien, para mí, ir avanzando con eso hasta que desemboque en cualquier otro lado. La obra del destacado artista mendocino tiene diversidad. Dentro de sus particularidades encontramos esa aventura que transita desde las artes plásticas, la música y el mundo audiovisual. El mundo del audiovisual, con respecto a la pintura, sí es otro planeta, porque básicamente como pintor trabajas solo, te mueves solo, estás mucho tiempo solo, decidís cómo, cuándo, dónde, y tus necesidades son siempre menores, más sencillas. Cuando pasas al cine ya primero tenés que trabajar con un grupo de gente, que si tenés suerte de que es un buen grupo de gente es maravilloso, porque todo se potencia y todo toma otra dimensión y es toda una aventura completamente distinto, y porque te tenés que preparar también emocionalmente, porque tenés que aprender a compartir ideas, a veces renunciar a ideas, tienes que estar dispuesto. Más allá de la respuesta, repercusión o reinterpretación, el artista vive una convicción inexorable, su total entrega apasionada. Dos sensaciones completamente distintas, la del creador y la del público observador. Ni presto demasiada atención cuando te dicen que sos perfecto, ni cuando te dicen que no servís para nada. Yo creo que rápidamente hay que aprender que las ideas y los gustos y las opiniones pueden ser absolutamente distintas para un mismo tema. Entonces, si depende, tu ánimo depende y tu energía depende de lo que van a opinar, estás en problemas, porque puede que te digan que sos genial y te lo creas 2 minutos, pero
2 minutos después te van a decir que es horrible, o vos te vas a dar cuenta que no está tan bien como te dicen, y ahí sí, es como perder el norte. Cada obra tiene su instante de finalización. Solo el artista conoce ese momento cúlmine. Al finalizar un trabajo, el que sea, ese final de obra te produce siempre una sensación de satisfacción, de haber cumplido. O sea, a mí yo creo que no me gusta pintar, me gusta haber pintado, me gusta verlo ahí. Es como el momento que esperas. Gustavo Coppola, conocido por el encantamiento de sus imágenes, está convencido en que la curiosidad artística es parte de su identidad. Vamos a una pausa en Idóneamente. El segundo bloque nos espera con las motivaciones y el desarrollo creativo de un artista cosmopolita. En Mendoza ya comenzó la campaña de vacunación antigripal. Deben vacunarse embarazadas, niños hasta 24 meses de edad, madres hasta 10 días después del parto, profesionales de la salud, personas mayores de 65 años y obesos o enfermos crónicos. La vacuna es gratuita para los grupos de riesgo. Acudí a tu centro de salud. Gobierno de Mendoza. Megal, excelencia en aberturas. Fabricamos aberturas a la medida de tu proyecto. Ofrecemos asesoramiento personalizado, óptima calidad y puntualidad en la entrega. Megal te brinda diseño y tecnología de vanguardia con el aval de más de 20 años de experiencia. Visita nuestra web www.megal.com.ar. Megal, excelencia en aberturas. En Mendoza ya comenzó la campaña de vacunación antigripal. Deben vacunarse embarazadas, niños hasta 24 meses de edad, madres hasta 10 días después del parto, profesionales de la salud, personas mayores de 65 años y obesos o enfermos crónicos. La vacuna es gratuita para los grupos de riesgo. Acudí a tu centro de salud. Gobierno de Mendoza. En Idóneamente atravesamos el camino artístico de Gustavo Coppola, el ir y venir de un arriesgado artista con la trama inquieta. La infancia es la posibilidad de expresarnos con una infinita creatividad. Me acuerdo de primer grado del colegio que la maestra le llevó a mi madre mi cuaderno que está lleno de dibujos de elefantes. No sé por qué, pero parece que dibujaba mucho elefantes cuando era chico. Después me acuerdo en la adolescencia, sí, la necesidad de moverme un poco de acá y de no parar de dibujar. Me fascinaban las tapas de los discos de música, me parecía. Y en un momento me puse a pintar remeras con las tapas de los discos. Y eso debe haber sido cuando tenía unos 17 y me fui de viaje a Perú, me acuerdo, a Machu Picchu y todo eso. Y sobrevivía cambiando las remeras con tapas de disco, que parece que no había, no era muy común. Y eso me permitió hacer un viaje por Latinoamérica sin plata, digamos. Y ya tipo 18 me fui a vivir a Córdoba para estudiar arquitectura y hice mis primeros años, empecé aquí, después me fui a Córdoba y bueno, pero me metí muy rápido en el mundo de la pintura. Conocí a un pintor que me gustaba mucho, Roger Mantegani, que es un grandísimo pintor argentino, cordobés, y cuando vi sus cuadros ya me di cuenta que quería dedicarme a pintar.
lo pude conocer a él, me dio como mis primeros tips, y ya después de eso en Córdoba casi que dejé el estudio y me quedé a pintar. Y bueno, a partir de ahí ya no paré. Dentro de su accionar nómada y sentimiento cosmopolita, el reconocido artista se refiere a Mendoza. Mendoza es un poco si se quiere, amor-odio. Hay algo de... A mí me pasa que con los viajes, tanto tiempo que estás yendo y viniendo, y ver que el avance siempre es tan lento, ¿no? Porque hay una parte que tiene que ver con la cultura que es muy lenta. O sea, lo concreto es que nunca ha habido políticas con cierto tiempo de anticipación, cosas planeadas, cosas buscadas. A veces como algo que siempre ha sido azaroso, que siempre, bueno, a ver cómo nos va. Y eso hace que la ciudad no tenga un destino cultural. Y supongo que sobre todo tampoco está la costumbre de la clase pudiente local de invertir en arte. Sencillamente porque tendrán otros intereses, porque el tema cultural acá, como te digo, siempre ha sido algo un poco de snob. En mi caso fue darme cuenta de que si yo quería vivir de esto y hacer las cosas que quería hacer, tenía que moverme. Pero me iba a quedar todo el tiempo quejándome porque no es mi forma y tampoco sirve. Era, bueno, si te interesa realmente esto, hacelo. Si tiene que ser en otro lado y después venís para acá, y acá se articulan cosas, se pueden hacer cosas. A mí me interesa mucho acá el tema de filmar, porque Mendoza sigue teniendo espacios geniales, luces geniales, hay posibilidades de ayudas que facilitan mucho todo, y bueno, y la coyuntura económica, o sea, que es un palo para un montón de cosas, en esto podría ser beneficioso. O sea, creo que por ahí hay un camino interesante. La inspiración artística es invadida por ideas fulminantes. Está relacionada con estímulos espontáneos recibidos al momento de estar realizando una creación. No sé si hay una cosa concreta que tenga que ver con la inspiración. Digo, que un día te levantás y en tu mente tenés una idea fija. Me ha pasado, como te decía antes, son como impulsos de a ver qué pasa con esto. O sea, tenés que estar ahí, tenés que estar todo el tiempo en tu cabeza, físicamente, y en un momento aparece. Creo que no hay forma de anticiparlo. Sencillamente vos tenés que estar comprometido con lo que estás haciendo. O sea, el compromiso te libera de tener que estar dudando. La duda siempre es el enemigo mayor. El proceso creativo tiene que ver con el resultado de varios estados cambiantes. Es siempre un camino nuevo, ¿sabes? Un camino en el que, si yo supiera qué iba a pasar, no sé, me pondría a fabricarlos, los cuadros. O pasa mucho con los guiones, cuando te pones a escribir, son procesos tan largos donde intervienen tantas cosas que uno no tiene en cuenta hasta que se mete. Por eso es a veces difícil, porque uno lo puedes comparar también con quienes pintan los fines de semana y quienes son pintores todo el tiempo. Hay un umbral que cruzás. Como cuando escribís una historia, escribís un guión, llega un punto en el que la historia te lo empieza a dictar. Me parece que lo más bonito es no pretender tener las respuestas, sino estar abierto a que, si viene la pregunta, indagar, y a algún lugar llegás. Tardas mucho, tardas poco, pero a algún lugar se llega siempre. Lo importante es el compromiso, es meterte, no puedes saber qué te va a pasar si no lo haces. Quien explora y profundiza los caminos de la formación autodidacta se comporta al mismo tiempo como alumno y maestro. Soy totalmente autodidacta, sí. No quita que haya estado mucho tiempo con otros pintores en sus talleres, trabajando con ellos, aprendiendo, comerme libros, montones. Y bueno, yo creo que también después descubrí que había muchos artistas que yo admiraba que eran autodidactas. O sea, justo creo que el arte no es indispensable
la escuela. O sea, si vos pintas todos los días de tu vida, evidentemente vas a desarrollar tu escuela. Pero si no, no creo que si no fuiste a la universidad o a la escuela de arte no puedas ser un artista. Eso creo que no es cierto. En una sociedad en la que cada uno debe encontrar su lugar, el destacado autor se mueve con talento y actitud dentro del mundo del arte. Contundente, Gustavo Copoletta nos comenta en el último bloque de Idóneamente el espíritu del proyecto Kunda y el sueño mendocino del vehículo eléctrico. Vamos a la última pausa, ya volvemos. En Mendoza ya comenzó la campaña de vacunación antigripal. Deben vacunarse embarazadas, niños hasta 24 meses de edad, madres hasta 10 días después del parto, profesionales de la salud, personas mayores de 65 años y obesos o enfermos crónicos. La vacuna es gratuita para los grupos de riesgo. Acudí a tu centro de salud. Gobierno de Mendoza. Megal, excelencia en aberturas. Fabricamos aberturas a la medida de tu proyecto. Ofrecemos asesoramiento personalizado, óptima calidad y puntualidad en la entrega. Megal te brinda diseño y tecnología de vanguardia con el aval de más de 20 años de experiencia. Visita nuestra web www.megal.com.ar. Megal, excelencia en aberturas. En Mendoza ya comenzó la campaña de vacunación antigripal. Deben vacunarse embarazadas, niños hasta 24 meses de edad, madres hasta 10 días después del parto, profesionales de la salud, personas mayores de 65 años y obesos o enfermos crónicos. La vacuna es gratuita para los grupos de riesgo. Acudí a tu centro de salud. Gobierno de Mendoza. La vida de Gustavo Copoletta en la síntesis material, espiritual y emocional de sus pinturas, escritos, experiencias musicales, filmaciones y viajes. En Idóneamente te mostramos una extensión de sus soluciones creativas al formar parte del proyecto alternativo Kunda. Desde hace un tiempo estoy muy interesado y muy comprometido con el tema de las energías alternativas y poder ahora formar parte de un grupo de gente que está concretando cosas como el hecho de transformar coches de combustión a eléctricos, me parece sí un paso creativo y artístico incluso, con un fin muy interesante, muy noble. Por una cuestión emocional, como un ícono, fue elegido el conocido Fiat 600. Al vehículo se le retiró todo lo relacionado con la combustión y transmisión, motor, tanque de nafta, escape, parte de la distribución, embrague, y se lo reemplazó por un motor eléctrico de China. Es un auto al que te subís, lo podés conducir por la ciudad, va a 80 km por hora, tiene 50 km de autonomía. Que consideramos que es el básico para que sea un vehículo urbano, que hoy te puede permitir que hagas todas tus actividades y después lo enchufes en tu casa y puedas continuar con tu rutina, y eso ya es como eterno. O sea, enchufás y tenés la carga. El tema del mantenimiento también es súper interesante porque se reduce al mínimo. No hay aceites, no hay olores. Es muy, la verdad es que el primer paso y el primer impacto es como muy interesante. La gente lo asocia siempre con algo como con un juguete. Copoletta forma parte del equipo creativo de Kunda, un proyecto alternativo en que se trabaja de una forma democrática. Cada integrante aporta su saber desde un campo específico. Y en este caso decidimos aportar cada uno algo
sin tener una idea estrictamente monetarista del asunto, sino simplemente, esta idea creemos que puede ser buena, nos juntamos, democráticamente lo debatimos y avanzamos. Ya hemos transformado un coche, un Fiat 600, que es nuestro pequeño orgullo. El coche eléctrico no emite gases contaminantes, evita la contaminación de ruido y su coste de uso y mantenimiento es muy económico. Todo este cambio de conciencia influye en la preservación del medio ambiente. La idea principal es hacer un cambio de chip hacia que esto es posible, se puede hacer acá y puede ser algo muy disfrutable, más allá de que pueda tener o no una visión empresarial, que yo en lo personal es como algo secundario. Lo primero es que este grupo de gente del que te hablé, que somos Kunda, todos estamos convencidos de que primero hay que hacerlo, primero hay que experimentarlo, primero hay que ofrecerlo y después ya se verá. Pero lo importante es que nuestro socio es el planeta, así que el desafío no solamente es crear el auto, hacer el auto, sino también ver de qué forma el Estado provincial se adecúa a esto que está pasando, porque es algo que ya es mundial, ya el primer mundo lo adoptó y de a poco el tercer mundo lo va a ir adoptando y nosotros tenemos la posibilidad de no ser los últimos. El arte transcurre como un vehículo de comunicación, conocimiento y transformación. Y el arte tampoco para mí es una cosa concreta. Me parece que tiene que ver con sacarte de tu punto de vista permanentemente. Creo que el arte debería ser eso que nos haga preguntar la pregunta que no hacemos. Ver el lugar que no miramos, pararnos en el lugar donde no nos parábamos. No creo en lo personal, no es mi intención como artista dictar cátedras, sentencias, ¿sabes? No, ni tratar de convencerte nada. A mí me parece que yo funcioné porque cosas que vi me sedujeron intelectualmente o emocionalmente y me dieron un arma nueva, me dieron un punto de vista nuevo. Yo creo que el arte tiene que pasar por ahí, por ser lo que vos no te esperabas, por ser ese invitado sorpresa. Todo es posible como expresión artística y nada es definitivo. Conocer, reflexionar, organizar y crear. Básicamente uno va a recorrer un camino que es arduo. A mí me parece que en el medio de ese camino uno va viviendo la vida. Y ahí es donde me interesa ser productivo conmigo mismo, en el sentido de que, si yo tengo que atravesar este camino, igual voy a tener un montón de problemas, por lo menos lo voy a hacer de una manera bonita, haciendo cosas que me gustan. No consigo elegir cosas que no me hacen bien. Creo que si igual la vida va a ser complicada, en el medio uno puede vivirla de una manera, en mi caso, elegida. Y eso me parece que es positivo para mí, saber que elijo siempre tratar de que todo esté mejor conmigo y con los demás. Y mientras tanto la vida te va pasando y uno tiene que ir resolviendo como puede. Sin fronteras, Gustavo Coppolet es uno de los grandes exploradores artísticos de la escena mendocina. Su talento trasciende los límites de nuestro país. Como en la vida, en el arte siempre hay mucho por hacer y por aprender. Y el multifacético artista lo tiene bien claro. Su misión es seguir expandiendo sus impulsos creativos. Pasó por Idóneamente Gustavo Coppoleta, dimensión personal y artística. Hasta la semana próxima. Gracias por acompañarnos.